Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a presentar una investigación de la autoría del profesor Miguel Ciprián y una servidora, Fátima Pons, referente a la probabilidad de contagio del COVID-19 en función de las exposiciones e intercambios físico-sociales de las personas al trasladarse a su lugar de trabajo o estudio. Este tema sumamente pertinente tras la pandemia del nuevo coronavirus exige que los estudiantes de todos los niveles, especialmente los de educación superior, apliquen medidas de seguridad, ya que esto está afectando los lugares de trabajo, los lugares de estudio, y hay que evitar que esta enfermedad se siga propagando. El mundo laboral, asimismo el mundo educativo, se ha visto gravemente afectado por esta pandemia. Entonces, su alcance es desmedido. Debemos tratar de que los estudiantes de todos los niveles, especialmente los de educación superior, los que trabajan desde la casa, todos debemos estar procurando permanecer en nuestros hogares para evitar que esto se siga expandiendo. Es importante evitar la exposición al COVID-19, tratar de retomar esta crisis después, de retomar nuestro trabajo, nuestro espacio de estudio después de este periodo de crisis, pero retomarlo con precauciones, ya que tenemos que afrontar el nivel de absentismo. Es importante que los estudiantes de educación superior permanezcan en un contexto seguro, en un entorno seguro, en un entorno adecuado, sano, para así retomar la actividad educativa. La panorámica presentada por la doctora Fátima Pons nos hace pensar que hay otras variables que no se han considerado en las propuestas de cambiar la modalidad semipresencial o virtual a la vieja modalidad físico-presencial. Estamos conscientes y de acuerdo que las instituciones de educación superior y hasta las instituciones del sistema educativo público y privado en otros niveles están en condiciones de garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario de la OMS al interior de las escuelas y universidades. Sin embargo, el riesgo del contagio del COVID de los estudiantes se produce al trasladarse a los centros educativos. Esa es la preocupación del estudio, donde se evidencia la necesidad de crear un mirador, un observatorio para medir el riesgo de contagio por las condiciones en que los estudiantes se trasladan a las universidades y centros educativos. En ese sentido, en la investigación se han identificado los indicadores y parámetros que permiten calcular la probabilidad de riesgo al contagio segmentada por los lugares de procedencia. En la medida en que se propague menos la enfermedad, es importante destacar que debemos evitar los niveles de rebrote, debemos evitar los niveles de contagio, debemos pensar en que una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. Esta enfermedad se propaga especialmente de persona a persona a través de las gotas que salen despedidas de la nariz o de la boca. Entonces, lo importante es ya cuidarnos, protegernos. Este estudio permitirá una base de datos actualizada con las informaciones sobre los riesgos de contagio. Además de eso, el insumo
de toma de decisiones de los gerentes del sistema educativo para llamar a clases presenciales, para llamar a clases presenciales, para que todos los estudiantes puedan acudir a sus centros educativos sin verse afectados por esta pandemia del coronavirus. Así es, doctora Fátima Pons. Con el estudio, con la investigación, se propone crear y mantener un observatorio, un mirador que proporcione las informaciones frescas, oportunas y sobre todo actualizadas al minuto sobre los riesgos de contagio del COVID-19 de los grupos de estudiantes de acuerdo a su ubicación o a su lugar de residencia. Bien, como se sabe, hay dos formas de que una persona pueda contagiarse con la COVID-19. La primera es si inhala las gotículas que despide una persona que está contagiada del COVID-19 cuando tose, cuando estornuda y cuando habla. Esa es una forma de contagiarse, inhalar directamente de una persona contagiada las gotículas que contienen el virus. Pero hay otra forma. Esas personas al toser, al hablar o al estornudar y despiden esas gotículas, estas se pueden adherir a la superficie de los objetos que rodean esas personas, de los objetos cercanos, una mesa, una barandilla, una silla, etcétera. Y cuando alguien toca esas superficies, se le adhieren a sus manos, y si esa persona se lleva la mano a la cara, a la nariz o a la boca, entonces esa es la otra forma de el contagio con el COVID-19. Estas dos modalidades de la propagación del COVID-19 se pueden reducir a un solo riesgo, se pueden resumir en un solo riesgo. ¿Cuál? La exposición a la cercanía, al roce físico, al intercambio interpersonal en lugares públicos de las personas. En el caso de los estudiantes, en el trayecto al centro educativo, porque damos por descontado que dentro del centro educativo se tomarían las medidas pertinentes, se seguiría el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En definitiva, pudiera verse algunos factores como son el uso de medios de transporte que utilizan los estudiantes para trasladarse a los centros educativos, los escenarios en los que aborda los medios de transporte, en los que pernocta para tomar un medio de transporte a otro, y el tiempo que tendría que usar en el trayecto al centro. Además, se sabe que el virus se incrementa de forma exponencial, es decir, que los indicadores, factores o parámetros de riesgo de propagación afectan al estudiante, tanto cuando se va de la casa al centro de estudio o a la universidad, como cuando regresa. Y de ahí que hemos partido de la base 2, entre otras razones, para hacer la conjetura o el cálculo de la probabilidad de riesgo de contagio del virus en un estudiante. Estos factores que ya hemos mencionado anteriormente, aquí como punto de partida para hacer el cálculo de esta probabilidad que hemos planteado aquí. Aquí están explicadas cada una del significado de estos parámetros. Sin embargo, como esta es una presentación del estudio, de la investigación, no vamos a profundizar más en este sentido. Sin embargo, para validar
estos elementos, estos factores, hemos hecho un estudio de caso, un piloto, a fin de validar esos parámetros. Y hemos encontrado que en el estudio de caso que hicimos en el municipio de Santo Domingo Norte, le hace Villamella, Punta, Sabana Perdida y otros, hemos llegado a la siguiente probabilidad, cálculo de probabilidad. En el caso de un estudiante que vive en este sector, entonces hemos encontrado que el roce físico e intercambio sociopersonal en lugares públicos es igual a 5. O sea, el producto de ese roce físico con el tiempo, que hemos llamado K, es igual a 5. También hemos encontrado que los medios de transporte que utiliza, de acuerdo a la encuesta que realizamos, es de 5 promedio en cuanto a motoconcho en el roce que recibe. En cuanto a al carro público que utiliza, hemos encontrado un riesgo de 3 roces, y en el caso del otro transporte 2. Así que son 3 los medios de transporte que el estudiante asume, y de ahí que tenemos esta expresión en general que podemos llevar a lo que sería esos elementos y hacer el cálculo correspondiente a lo que estamos señalando ahí. El cálculo sería, en el caso de este caso piloto, de 5 como factor K, el promedio de los medios de transporte serían, nos veremos entonces ya 3 en la presentación de un informe. Esto me va a dar informe de investigación cuando tengamos ya datos de 5 por 3.33, datos 16 de la población 66 que hayamos del próximo menor, y así tenemos que E, que es el contagio, es igual a 2 a la 16, de donde la probabilidad de contagio es igual a 0.65536 100 milésimas. Este es el resultado que hemos obtenido y que lo sometemos a su consideración. La doctora Fátima Pons, directora general del equipo de investigación y coordinadora de trabajos de campo de levantamiento de la data y de apoyo logístico, y Miguel Ciprián, coordinador de análisis y procesamiento de la data, de procesamiento de la información, les dan las gracias por su atención y les piden que si les gustó este informe preliminar, nos den un like y compártanlo con sus amigos y allegados. Gracias.